Bueno, gente, estamos en un nuevo vídeo, o en primer vídeo creo que comentado en el canal. Estamos en Train Simulator Classic, en la ruta creada por Alex Ramos. Bueno, vamos a hacer el trayecto desde Lérida hasta Balaguer con un 592, ya que es una línea que no está electrificada. Entonces, bueno, el material es una beta de Railsim. Os dejaré el enlace de descarga, y este es un repintado creado por Burbuja o Antonio, también conocido. Entonces pues vamos a encenderlo, que básicamente es tan básico que es darle aquí a la Z. Vemos como ahí empieza a sonar. Tiene un sonido realista, ¿vale? Voy a bajar el volumen yo del juego, porque lo tengo muy alto y no me escucho a mí mismo. Vale, ahí está bien. Vale, falta encender las luces de posición. Aquí las luces delanteras. Y aquí están las luces de cola. Por aquí vemos que entra un compañero, 4592, que vendrá del mismo sitio. Vemos aquí que se estaciona. Y con el repintado este vemos que evidentemente el acorde de Scharfenberg está mejor hecho. Los sonidos evidentemente son los reales. Aquí escuchamos el ralentí que escuchamos en un 592 en la vida real. Y bueno, esto ya depende del juego. A veces las puertas se pueden abrir o no. Es como la 446 y la 447, que como si las quieres abrir en medio de la vía, evidentemente está mal controlado, las puedes abrir. Pues aquí depende un poco de si el juego le apetece, se abrirán o no. En este caso solo se abrirán en Barcelona de Balaguer y en Balaguer. Vamos a simular que están abiertas y que ya es nuestra hora de salida, y cerramos. La señal está en vía libre y nosotros nos dirigimos hacia una línea que está en bloqueo telefónico. Pues en el juego no se puede poner aquí al responsable de circulación con el banderín silbando, indicando la orden de marcha del tren, pero lo podemos simular nosotros. Así que ahora mismo os vais a imaginar aquí en el andén al responsable de circulación con su banderín, tocando el silbato, diciendo que, bueno, dándonos la orden de que marche el tren. Por lo tanto, vamos a poner el inversor hacia adelante, vamos a soltar el freno y vamos a iniciar sin exceder de 30 km/h al paso, bueno, sí, con las agujas de salida, ¿vale? Hasta que tengamos un nuevo límite, que ya os digo yo, bueno, no os voy a decir nada, ya lo vamos a ver ahora. Vemos que el sonido es muy realista, porque básicamente es el sonido real de un 592 MAN, no confundir con el 593, que es, bueno, fue muy parecido. Y vemos al ASFA del chino diciéndonos vía libre. Esto sería el tren tierra, que tampoco nos va. Y esto es el ASFA analógico, ¿vale? Tampoco va mucho, no va mucho, solo va un poquito. Vamos al límite 30, vamos a parar. Por cierto, se me ha olvidado especificar que es una ruta que está en creación, ¿vale? Vais a ver muchos tramos que aún no están decorados, pero tiempo al tiempo que el creador está trabajando en ello. Esta ruta también incluye la R12, que es desde aquí, desde Lérida hasta el hospital de Llobregat. Pero bueno, eso es un trayecto mucho más largo, hay que tener mucha más paciencia para poder hacerlo. Se hace con 470, con 447, si no me equivoco. Yo de la red de Cataluña controlo poco. Así que pues eso, pasamos sin exceder de 30 por las agujas de salida. Vamos a ver un poco por fuera el camello, nuestro querido camello. Vemos por cola todo bien, y ahora nos dirigimos, iba a decir, dirigimos ya hacia nuestra línea, que básicamente aún hay catenaria, pero llegará un momento que no la haya, ahora lo veréis. Termina el ASFA, a partir de aquí las señales no tienen baliza, así que el ASFA ahora mismo pues está de decoración, ¿no? A partir de aquí un límite 100, que es el límite que vamos a tener durante todo el trayecto, ¿vale? Ahora cuando rebase la señal nos podemos poner a 100 km/h como velocidad máxima durante todo nuestro trayecto. Y durante Lérida y Balaguer no hay ninguna estación, son solo apeaderos, ¿vale? Por lo tanto, eso, solo hay una estación.
A día de hoy creo que se quitó el bloqueo telefónico y se implantó el bloqueo de liberación automática. Pero no estoy muy seguro, ya que, como ya he dicho, yo de Cataluña controlo más bien poco. Así que cuando se publique la línea de Valencia a Gandía estaremos por aquí también subiendo algún vídeo. También están creando la línea de Valencia a Castellón y la de Alcalá de Henares a Chamartín, puede ser, la C2, no lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando. La Parla San Sebastián. San Sebastián no me acuerdo, la verdad, no lo sé, no me viene ahora la palabra. Y una ruta ficticia que es la de Eix del Segre. Vale, aquí pasa a nivel. Me he olvidado. Ahí atrás había una señal que necesitaba tocar el silbato. Evidentemente este silbato no es el que tiene el tren real, ¿no? Este es un tren americano que lo han puesto aquí pues, por poner algo, yo creo. Pero bueno, como ya hemos dicho, el tren es una beta, es normal que no tenga nada, aquí faltan un montón de cosas, por aquí detrás también, el interior pues bueno, sabéis, o sea que es normal, está en creación, es una beta, no vamos a pedir más. Así que pues eso. Aquí acabaría la catenaria, pero yo que soy muy travieso, muy probador, puse aquí una CR220 para ver cómo quedaban. Pero vamos, esto como si no estuviera, ¿vale? Vosotros esto no lo estáis viendo. Esto no existe, además, porque aquí acaba de la nada. Tendría que haber aquí una señal que diga fin de catenaria y tal. Pero no la hay. Vosotros ahí no habéis visto nada, ¿vale? Nos aproximamos a nuestro límite 100. Y estamos a puntito de llegar a nuestra próxima parada, el próximo peadero, que es Alcoleche. Alcoleje, o como queráis llamarlo. Se llama Alcoleche. Por aquí una vista de nuestro camello. Por aquí una señal que nos viene a silbar. Así que silbamos nosotros, tenemos la bocina, paso a nivel. Por aquí. Pues ahí el tren pasar. ¿Ves? Si uno se despista, rebasamos sin darnos cuenta los 100 km/h, eso no puede ser. Alcoleche, que está a 200, iba a decir 200 kilómetros, 2 kilómetros, ¿vale? Aquí pasamos un peralte bastante guapo, lo vemos, circula lo mismo. Silbato y anuncio de apeadero, que voy a ir frenando porque yo he jugado mucho este escenario fuera de cámara, evidentemente. De probarlo aquí y siempre me pasa de la parada, oye, no sé cómo lo hago, pero siempre me termina pasando, así que para el vídeo voy a intentar, prefiero pararme antes de llegar y acelerar un poquito más que pasarme del andén, porque eso queda bastante fatal, ¿no? Entonces voy a hacer esto, quizás un poquito más, pero lo que no quiero es pasarme, porque no. Prefiero quedarme corto y acelerar un poquito más que pasarme. Entonces, viendo, ¿no? Vemos ahí ya el apeadero. Voy a ir aplicando un poquito de freno. No vaya a ser que pasen cosas que no queremos que sucedan. Es verdad que en el próximo apeadero el tren no cabe por completo, ¿vale? O sea, no sé que metas aquí el atómico, tiene 2 coches. Queda de ellos y no está ya en el desguace, no lo sé bien. Así que bueno, el atómico sería perfecto, incluso ya que la velocidad máxima es de 100 km/h en este trayecto. Incluso una 446 vendría muy bien aquí si estuviera la línea electrificada, claro. Pero bueno, como es de FGC, no de Renfe, esta línea fue operada durante muchos años, sobre todo por 593, la FGC. Luego por 592, incluso hemos llegado a ver el atómico circulando por esta línea. Pero bueno, al final FGC compró su propio material y ya pues no hicieron falta los trenes de Renfe, ¿no? Los camellos para esto. Así que
que vamos a suponer que los viajeros ya han subido, que hemos cerrado las puertas. Emprendemos la marcha. Vamos a ver aquí la decoración, los carteles. Están currados, la verdad. Y aquí de explicar, ¿no? ¿Vale? Volvemos de nuevo a la cabina, soltamos freno. Me he apretado demasiado. Me voy para atrás. Emprendemos la marcha de nuevo. Y nos vamos hacia a Vilanova de la Barca, nuestra próxima parada comercial. Ya se ha ido un poco raro, quizás. No pasa nada. Vale. Muy bien. Pues eso. La velocidad máxima en todo momento sigue siendo de 100 km por hora. Vemos aquí que se nota que la ruta no está terminada, evidentemente el tramo está de falta de decoración, pero ya veremos cuando el creador la termine. Esto está muy bien hecho. Tampoco sé cómo es la vida real, que a lo mejor es así, pero no lo sé. No me he informado, la verdad. Cartelón que nos indica situar. Ahí le damos caña. Y bueno, tenemos aquí un paso a nivel. El pan, eso por él voy a volver a salvar un poquito. Aquí el silbido de este tren dura unos 5 segundos. En la vida real no es así, pero bueno. Desde que yo le doy al espacio para que suene hasta que termina de sonar, podría haberme ya comido las uvas de año nuevo y tal. Que nunca lo hago, pero podría haberlo hecho perfectamente. Pero en verdad no, pero se entiende la ironía. Llevamos a 100 km por hora. Ponemos a ralentí. Y bueno, vemos que estamos un poquito en pendiente, ¿no? Como los cierres un poco, voy a comprobarlo. Pendiente de 0,1. Así que es verdad que podemos ir perdiendo velocidad poco a poco, ¿no? Así que sin más, damos un poco de caña. Podemos llegar a 100. Y así todo el rato, vaya. Vemos aquí que viene una subida, ¿no? Se nota un poquito, un peralte también. La verdad que esto es una subida, vaya. Así que ahora perderemos velocidad, a no ser que haga así. Hemos perdido un poquito. No quiero pasarme de 100, a no ser que esté así. Evidentemente no me dé cuenta. Bien, bien, vamos bien. A ver. Vamos aquí el tren. El chulo, Vale. Así nos pasamos. Vemos ahí anuncio de apeadero. Me voy a ir frenando, además que este andén es muy corto. No quiero ser yo el que se pase. Tenemos aquí un peralte muy guapo. Vale. Estamos llegando ya a Vilanova de la Barca. Ahí va. No sé qué ha pasado ahí. Ahí pasa de captura. No sé por dónde va. Vale. Os mola el sonidito, ¿no? Del tren. Está bastante guapo, la verdad. Mejor que el original, la verdad que parece. No parece ni un tren lo que suena ahí. Tenemos un paso a nivel a 500 metros. Y aquí el cartelón que nos obliga a silbar. De nuevo, le doy una vez y veremos. Perfectamente, yo creo que las uvas me habría dado tiempo a tomarme incluso. Creo que voy a quedar corto. Creo, pero vamos, no quiero ahí asegurarlo. No quiero pasarme, así que tenemos que acelerar un poquito. No nos cuesta nada. Y la señal que nos dice: vamos en el apeadero ya. Si me da el eje del apeadero, si no recuerdo mal. Y vamos a apurar lo máximo posible, porque como ya os he dicho, el tren aquí no cabe. Entonces voy a intentar apurar
vaya. Que no cabe el tren entero, ¿vale? Voy a haber apurado 5 metros, pero no cabe, así que no nos vamos a preocupar mucho. Como mucho por esta puerta... complicado. Así que bueno, los pasajeros habituales digo yo que esto no sabrán. Porque a día de hoy a lo mejor este andén se ha extendido hasta aquí y este paso a nivel lo habrán suprimido. No lo sé, es posible. Bueno, también te digo que los trenes de hoy en día que circulan por esta línea no creo que sean tan largos como este camello. No sé. Bueno, pongamos que ya subió todo el mundo. Así que aflojamos freno. Antes de empezar a irnos para atrás, porque es lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos a acelerar nosotros. Estamos en pendiente hacia arriba, pues el tren si soltamos el freno se nos va para abajo, evidentemente. Así que abandonamos Vilanova de la Barca. Próxima parada creo que es Térmens. Eso es. Vamos de aquí. Es un tren que le cuesta acelerar. En la vida real, no creo, vaya. Ya es que tengo una aceleración de 0 a 120 km/h en 3 segundos. Tiene sus años, oye. Muchos años y sigue aquí dándolo todo por las vías valencianas. Por Utiel, por Caudiel, por Alcoy, por Murcia, por Cartagena. Así que, de locos. Bien. Bueno, de nuevo, vamos a ponernos a 100 por hora. Sabemos nuestro límite máximo en toda la línea. En todo nuestro trayecto, vaya. Que desde Balaguer a Pobla de Segur, no sé si cambia un poquito el límite. Pero bueno. Vamos a darle un poquito más. Aquí, los viajeros. Techil, por aquí dentro. La carretera por aquí al lado. Y nosotros surcamos el campo. Dirección Balaguer. Ahí estamos. Vamos a darle. Aquí reducirá un poquito la velocidad, supongo. Ya lo está haciendo. Tenemos de nuevo un peralte. Bastante guapo. Veámoslo así. También así lo podemos ver. Yo prefiero verlos así, pero como me estorban las flores, pues lo hago así. Hermens está ya cerquita. Y nosotros que nos vamos al ralentí ahora mismo. Vamos justo a la velocidad clavada. Hacia el límite que tenemos. No tiene que estar muy lejos ya la señal de anuncio de apeadero. Pero vaya. Flow media distancia me lleva. Así. Vemos aquí el detalle de las sombras de los shaders del juego. Vemos aquí la sombra. La ventana. Está guay, está guay. Pasamos ligeramente de 100. Y ya está el anuncio de apeadero. Tengo que ir frenando un poquito. De nuevo otro peralte bastante chulo, la verdad. Aquí lo tenemos. Lo podemos ver así. Desde arriba. Vale, está bastante chulo. Llegamos a Térmens, paso a nivel a 200 metros. Vamos a calmar. Ya he dicho, prefiero quedarme corto a tener que retroceder, que es un lío. De nuevo. Paso a nivel. Y aquí está nuestro apeadero. Un poco más, que no me fío yo. Y un pelo. Hay veces que sí que puedo pasar a velocidad más elevada por aquí y frenar perfecto, y otras veces que me paso 500 metros del eje, ¿no? Pero bueno, llegamos. Esto es un andén bastante más largo, así que aquí tenemos
más margen. Así que vamos frenando por aquí. Voy a apurar un poquito. De nuevo un paso a nivel a 90 metros. Y yo que freno porque me toca. Vale. Habilitaríamos el desbloqueo de puertas. Pues supondríamos que está bajando y subiendo solo. Vamos a ver un poquito el andén. Esto es más diferente a los otros que hemos visto. Vamos a observar. El camello ahí donde le miro al diésel. Motores dando de todo. Está calentera a mí. Y aquí el termómetro de la línea, el plano de la línea. Vale, aquí un señor que se ha quedado esperando el tren y no se ha dado cuenta de que está más adelante. Supongamos que ya todo el mundo ha subido, cerraríamos las puertas, aflojamos frenos y veríamos como ahora mismo yo creo que el tren se iría para atrás. Tenemos la suerte de que no, así que vamos a avanzar nosotros rumbo a Vallfogona de Balaguer. Vamos. Tenemos un paso a nivel aquí delante. No queremos marcarnos un alfafar aquí, que la gente cruce cuando le da la gana. Bueno, no voy a generar polémica con eso. No me fundan. Las barreras están bajadas. Y nosotros que pasamos porque no estoy. Como aquel que dice. Seguimos. Ok. Let's go. Estamos bien ahora mismo. Los asientos están cómodos. En estos asientos, ¿vale? Estos asientos de media distancia. Muy bien recreados. Y bueno. Sí. Es que aquí en este coche ya cambia la cosa. Y en este también. Pero bueno, está bien. Como que más adelante, si Railsim decide seguir con el proyecto, puede quedar bastante bien la 592. Tampoco te digo con el mismo detalle que está hecho la 447 y la 446, los vehículos en general de viajeros al tren, pero puede quedar muy chula si se le ocurre. La exterior del tren soltando humo y muy bonito él. Por aquí. Uy, me río. A nuestra derecha la carretera. Y nosotros estamos a punto de llegar a 100 km/h y casi estaba a nada de no darme cuenta y de rebasar las 100 km/h. Pero vaya, ha sido así. He tenido la suerte. Estamos a 4 kilómetros de Vallfogona, así que tenemos aún unos minuticos por aquí, por las vías. Por la vía, mejor dicho, es una vía única. Así que sin más. Aquí una pequeña curva. La cola del tren, luces de cola. Vamos a acelerar un poquito que hemos ido perdiendo velocidad. Tenemos aquí un pequeño perante de nuevo, bastante chulo la verdad. El reflejo. Nuevo perante. Y los perantes pues, molan mucho. En la vida real pues, le dan su toque. 2 kilómetros, estamos a nada de llegar. Y a menos aún de Balaguer está nuestro destino. Lo haremos ahora, yo creo. No me sale aquí el horario, no lo puse en el escenario. Una pena muy grande. Así que, bueno, está el anuncio de apeadero ya. Vamos a ir frenando. Pasemos por él para no evitar rebasar el andén, ¿no?
No queremos que ocurra esa desgracia. Yo por lo menos. Por aquí, delante. Guapo. Y nosotros que nos acercamos ya a Barcelona. Ahí está. El tren. El camello surcando la línea. Y las vías. Mejor dicho. Estamos aquí ya. Voy a apurar un poquillo más, pero no quiero pasar. Damos un poquito de freno. Vamos. Porque no nos ordena la siguiente. Aquí hay otro paso a nivel. Esta línea tiene muchos pasos a nivel. Esperemos que nadie se marque un Alfafar Benetuser aquí. El tren, pasar por él y nosotros llegando aquí, que aquí en esta estación apeadero que diga, sí que se nos van a abrir las puertas, ¿vale? Y apurar hasta la punta del andén. Ya aquí. Okay. Veamos que aquí sí que se abren las puertas. La gente sube. Vamos, sube. No, tiene que llegar hasta aquí, no puedes subir ahí, ¿no? Ya tú puedes. Ahí está. Sube el pasajero, se cierran las puertas. Voy a salir esta vez con un plano exterior. Hay alguien grabando. Soy yo, la verdad. A la miniatura. Dejamos el freno. Y le damos allá. Disfruten del sonido. Está guapo o no el pintado. Se repaint. Ok, por ahí que se va el camello. Más adelante volverá hacia Lérida de nuevo. Ya va siendo hora de volver a la cabina. Y a ponernos a nuestro límite de velocidad. 100 km/h. Así es, vamos a ello. Ahora dentro de nada empezaremos a ver la señal de avanza dentro. Ahí. Las señales de proximidad. Ok. Vamos casi a 100. Tengo aquí una curvica con un peralte y primera señal de proximidad de la estación, que esto sí que es una estación, Balaguer. Primera señal de proximidad. Segunda señal de proximidad. Me falta la tercera que está ahí. La señal de proximidad. Y la señal avanzada de Balaguer. Hay mucha gente que insiste. A esto le llama semáforo. Como objeto, pues sí que es un semáforo, pero aquí se le llama señal luminosa. Bueno, vemos aquí que nos indica anuncio de precaución, lo que quiere decir que necesitamos o sea, primero que nos van a cambiar de vía y segundo que necesitamos de 30 km/h al paso por esas agujas, ¿vale? A continuación de la señal siguiente, que está en anuncio de parada. Y vemos que esta señal no puede dar parada. Ahora mismo no me viene a la cabeza por qué, pero
Lo iba a decir, ¿eh? Se me acaba de ir de la cabeza. Si se me viene a la cabeza antes de que acabe el vídeo, pues lo digo. Así que vamos para adelante. La reducción de la velocidad. Pues que aquí antes ya tenemos la estación de Balaguer. Se me ha ido de la cabeza, tío. Llevaba todo el vídeo pensando en eso y se me ha olvidado justo ahora. El caso es que no puede dar orden de parada la señal avanzada. Un bloqueo telefónico estamos hablando, ¿no? Eso está haciendo el se me olvidó. Bueno, no me viene a la cabeza. Paramos. Estamos viendo que esta zona de Balaguer está más decorada que el resto de la ruta, ¿no? Cuando sea publicada ya lo veremos. Está bueno. Por aquí la señal no está depurada y nos está costando un poquito. No quiero fastidiarla en el último momento. Vale. Vamos a decir que sí, que le he hecho bien. Que sí, en verdad. Vale. Ok. Y entramos ya a la estación de Balaguer. Esta estación porque está protegida por señal de entrada que está ahí atrás y señal de salida que está aquí delante. Básicamente es lo que diferencia una estación de un apeadero. Si habéis fijado, en los apeaderos no había señal en ningún momento. Y en el bloqueo telefónico tampoco ha habido ninguna señal intermedia. Vale. Un poquito, frenamos. Abrimos puertas y aquí que acabamos nosotros. Ok. Aquí estaría el vídeo. Nuestro camello en Balaguer. Y aquí lo dejamos. Esa es la perspectiva. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.